Buenas noches todos. ¿Cómo están? Ya. Voy a compartir el link del artista de hoy, Angélica Ramírez. Acá está con pen y todo, así que los que quieren ir a ver pueden verlo. Hola Ani, ¿cómo está? Pin y comment. José Gregorio, Angélica, qué puntuales. Luciano, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, mientras estamos esperando que la gente se conecte, porque todos el grupo de gente acá son súper puntuales. Comparto unas obras de Angélica Ramírez, quien es el artista de esa semana, con quien vamos a tener esa conversación de Cuenta tu historia. Sus obras no son pintura en canvas, verá que su técnica es un poco diferente, usa como yarns. Ahora ella va a contar su historia y cómo lo hace y todo, pero esa obra se llama Besos, me parecía muy interesante y después de ver el título podían ver que hay en esa obra, ¿no? Sus obras son muy coloridos, usando colores así neon, que es súper interesante. Esa obra se llama Acception. Es muy linda. Esa obra está con soporte vidrio, así que uno puede ver la mezcla de materiales que está usando. Esa obra también es súper interesante. Hola Luciano. Hola Marimedes, ¿cómo estás? Mari estaba en ese canal de Cuenta tu historia hace una semana. Su historia era fascinante y también como su ropa, su fashion, todo es espectacular ella como artista. También colombiana, como la artista que va a hablar hoy, Angélica Ramírez. Ahora muestro unas obras más. Esta también es una obra en vidrio con yarn, no sé cómo lo dice en español. Yarn, diferentes colores, en vidrio. Eso es el soporte. Hola Mari. También veamos otras obras. Bueno, ese fin de semana, hola Ana, tenemos Lina, ¿cómo estás? Tenemos exhibición, una inauguración de exhibición el sábado en La Cosecha. Los que están en Washington, por favor que vengan, porque estamos sirviendo chocolate, vino y también mostrando nuestras obras para que puedan abrir todos sus sentidos, ¿no? De sabor y también de escuchar su oído, de vista. Es un evento para que se puede como parar del día a día, la prisa que uno tiene del día a día, tomar un momento por sí mismo y abrir los sentidos. Y como dice en inglés, oler las rosas de la vida, ¿no? Porque uno cuando está corriendo no puede oler nada, ni sabe que hay rosas en la vida. Así que es un momento para que se puede calmar y disfrutar las cosas bellas de la vida. Hola Sharon, ¿cómo están? Esas son todas obras de Angélica, quien va a contar su historia. Entonces, como ya pasó 3 minutos, voy a invitar, hola Nasus, voy a invitar, sí, ¿verdad? La mejor artista, sí. Yesire, ¿cómo estás? Entonces, José Gregorio, ¿lo aceptas, por favor? Y también voy a invitar a Angélica. José Gregorio, ya te lo mandé, la invitación. A ver. ¡Aló! Ajá, te escucho, pero no me veo. Qué raro. Yo igual, le veo, pero Sí. no, le escucho, pero no le veo. Ajá, exactamente, yo no me veo allí, te veo a ti, pero no me veo yo. Qué No raro. sé. Sería la cámara que está, el icono de cámara, si puede. Ajá, eh, vamos a ver. Belén, ¿cómo Ahora sí, estás? listo. Ahora sí.
Eh, Buenas noches, ¿cómo están? entonces, bien, bien. Ya tenemos bastante participantes, así que voy a invitar a Angélica. Angélica, estoy mandando una invitación. ¿Lo aceptas, por favor? A ver, de nuevo. Espera, me coloco yo mi imagen. Ya, ahora sí. ¡Yay! Hola. Hola, ¿cómo Hola, están? ¿Cómo bien, bien, estás? ¿cómo estás, Angélica? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas Bien, gracias, muy amables. sí, Bueno, sí, sí, bienvenida Jorge, a, José va a guiar la conversación. exactamente. Bueno, Angélica, realmente muy, contentos de tenerte en nuestro live. Cuenta tu historia y bueno, vamos a oír tu historia en torno a tu formación y trayectoria artística y poética, estética en tu producción visual. Pero antes voy a presentar a Angélica. Angélica es artista visual, instrumentadora quirúrgica Ujú, y gestora cultural. sí. Eh, ella ha organizado varias exposiciones en el ámbito nacional e internacional. Justamente ahora en abril inauguró una exposición Intersecciones, se titula, Sí. eh, organizada por Angélica Mariménez, que también está en nuestra plataforma, y un artista venezolano residenciado en España, Cataluña. Y bueno, esta exposición va a estar conformada por 24 artistas, 12 de Cataluña y 12 de acá de Colombia, y van a exponer en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, Mm, organizado por esta polifacética artista. sí, eh, tengo de todo. Angélica ha expuesto su obra tanto acá en Colombia como en otros países como México, Estados Unidos, Suiza, España. Y algo que realmente me parece curioso de Angélica es que ella egresa en 2010 como instrumentadora quirúrgica. Ella, digamos, bueno, hizo estudios en el área de la salud y posteriormente, entre 2017 y 2018, hace estudios en arte. Para Ujú. mí, realmente curioso. Y estoy casi seguro que en el desarrollo de este live vamos a descubrir qué conexión existe entre los estudios realizados en el área de salud como instrumentadora quirúrgica y, y como artista visual. ¿Qué conexión vamos a descubrir hoy en lo que nos va a contar Angélica entre esas dos carreras de la ciencia de la salud y de las artes visuales humanísticas? Eh, bueno, Angélica, curiosamente, te quería preguntar, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del arte? Mira, es muy curioso porque yo estuve conectada al arte toda la vida. Mis papás tenían que ver con artes, mis tíos tenían que ver con artes, había como esa genética creativa, pero cuando yo quise estudiar artes, pues se me unieron los miedos de todas las personas que me rodeaban, ¿no? Entonces empezó, sí, o sea, yo fui la típica que le dijeron, oye, no, ven, ¿por qué no estudias algo diferente? Ten el arte como un hobby, de pronto puedes encaminarte por otro lado. Bueno, yo también tenía mis propios miedos. Yo salí muy chiquita del colegio, salí de 16 años, 15, 16 años. Entonces pues estaba muy inmadura y yo dije, ok, bueno, voy a ver qué quiero estudiar. Me fui por la rama de la salud, me iba muy bien. Estudié instrumentación quirúrgica efectivamente en la UDES, en Bucaramanga. Fue una experiencia muy agradable, aprendí un montón de cosas. Mi primera cirugía fue a los 19 años, estaba súper chiquita Wow. y fue una súper experiencia para mí, o sea, era algo que me gustaba muchísimo, me iba muy bien. Me gradué en el 2010,
trabajo como instrumentadora quirúrgica, trabajo también como visitadora médica, tuve la oportunidad de estar con Pfizer, el laboratorio alemán. Como en el 2014 más o menos ya me empieza a vibrar este pecho y dice, no, definitivamente lo mío es el arte. De hecho me pasaron anécdotas como por ejemplo que yo estaba en cirugía y ya se había terminado, estábamos en una cirugía plástica, se había acabado la cirugía y me da a mí por pintar al cirujano en una hoja de papel de unos guantes que habían ahí con un pincel, no, era como un palillo de madera con una tinta que usábamos nosotros en cirugía plástica para demarcar a los pacientes. Y me dio, no sé, yo dije, ya se acabó la cirugía, ya estoy relajada, y me puse ahí a dibujar. Y llegó por detrás otra instrumentadora que era mi docente, y me dice, oye, tú como que te equivocaste de carrera, lo tuyo es otra cosa. Entonces, desde ahí yo creo que yo empecé como que algo me hacía ruido, y finalmente ya 4 años después de haberme graduado de instrumentadora, digo, no, lo mío es el arte. Tomo la decisión radical por muchas cosas. Uno, porque sentía esa necesidad de hacer algo que me apasionara, y también me enfermé. Me dio un cuadro de depresión bastante delicado. Las personas que me rodeaban empezaron a decirme, no, oye, mira, hay que solucionar esto de alguna manera, y yo veo que de pronto lo que te pasa es que no estás haciendo lo que te gusta. Entonces definitivamente era eso. Entonces me meto en el arte, primero de forma terapéutica, después poco a poco digo, no, esto definitivamente es lo mío, al punto de que había gente que me rodeaba y me decían, oiga, pero salió buena, usted como que sí sirve para eso. Y yo, bueno, y empiezo en el arte, empiezo con el pie derecho, porque para mí algo que es primordial en la vida es que lo que tú decidas hacer tienes que hacerlo muy bien. Entonces me propongo a capacitarme, entonces empiezo a estar en talleres de artistas fuertes en Colombia. Estuve con un acuarelista muy reconocido acá en Bogotá, José Orlando López. Después de esto llego a Bucaramanga de nuevo y doy con la hermosa casualidad de toparme con el maestro Fidel Jordán Castro, un artista cubano radicado en Bucaramanga ya hace años. Y él se vuelve mi tutor, se vuelve mi maestro durante un periodo bastante largo. Retomo todo lo de figurativo, me emociono por ese lado, y un día en una clase con él, en un laboratorio de artes, descubro a estos niños, a los hilos. Entonces ahí empiezo a meterme en la parte térmica. Y ahí es donde empiezo ya a desarrollar todos esos procesos en los que estoy ahora. Entonces, bueno, más o menos así como que a grosso modo fue el proceso. Ahora, ¿por qué el tejido como técnica de expresión? ¿Por qué elige el tejido? En mi familia hay tejedoras, hay mujeres que manejan muy bien el hilo, pero yo jamás aprendí. A mí intentaron enseñarme a tejer, no fui capaz. Coser tampoco fui capaz. Bordar tampoco. Yo me acuerdo que una vez bordé un corazón y se veía muy bonito, y me dice mi tía, oye, pero sí sabes bordar. Y lo volteé y me dice, ah, no, usted no sabe bordar. Y yo no, no sé bordar. Entonces tenía estos hilos hace mucho tiempo alrededor mío. De hecho tuve amigas que también bordaban y tejían y demás. Y un día en este laboratorio conceptual con Fidel, pues surge una actividad donde debíamos realizar una pieza que fuera muy diciente, que el material diera significancia a la obra conceptual. Entonces, no sé por qué sentí ese instinto de decir, hagámosle con hilo, a ver qué pasa. Entonces, me encuentro con esta dificultad de que yo no sabía tejer, yo no sabía bordar. Digo, ¿qué hago? ¿Cómo lo planteo? Lo muestro en dibujitos, pero qué tal que no lo pueda plantear bien físicamente. Y entonces voy a lo más rudimentario. Digo, ok, pensemos, unir un hilo con otro hilo sin tener que tejerlo. Entonces empiezo ahí con el tema de ensamblar. Sí, eso fue súper chistoso cuando lo planteo en el taller, porque en esos espacios nos enfrentábamos como a 10 artistas, todos muy talentosos, y todos nos atacaban y nos decían, esto no funciona por esto, por aquello, por lo otro. Y yo me fui con
con toda y dije, vamos a hacer funcionar esto. A todos les pareció muy chévere la idea, pero me dijeron, bueno, se ve muy chévere, pero vamos a ver si esto funciona. Yo soy súper intensa con mis cosas. 8 días después llegué con un pedazo de la obra. De hecho, la obra es el beso. Esa fue mi primera pieza de hilos. Me encanta esa obra. Sí, Sí, esa fue la a mí primera. también, de verdad. Y Oye, mira, pero sí, llegué habla. 8 días con esa obra y tú no te imaginas la cara de todo el mundo. Era como que, ¡ah! Esto es real, sí funciona. Y así fue como llegué a los hilos. Sí, porque no te creas, o sea, para mí no me parece tan fácil concebir una obra con tu técnica que es, no, es distinta pues al tejido tradicional porque como tú decías, es justaposición y no, tú no entrelazas, no urdes ni tramas, ni bordas, ni coses, Sí. sino que es por justaposición. Pero a Ujú, mí me parece que lo genial es el manejo del color para generar esos valores, esas gradaciones del color, lograr lo que son las luces, las sombras, las texturas. O sea, eso no es fácil de esa manera, porque tu tejido parece una pieza pictórica, o sea, porque ujú. manejas el color como si fuera una, claro, tú combinas lo que es el acrílico y el óleo también en algunas obras, ¿no? Entonces, me resulta realmente genial, pues, que ese manejo tuyo con esa técnica, porque además de la técnica, son esas formas que tú generas que en algunas cosas el espectador las reconoce a primera vista, pero en otras ocasiones la imagen tiende a diluirse entre los colores Ujú. y de los hilos y entonces el espectador tiene que hacer un esfuerzo para buscar, claro, como te digo, o sea, para mí lo impactante en tu obra es justamente el color. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué paleta térmica? Bueno, ahí es donde entra la parte de instrumentación. Yo creo que Ajá. esa curiosidad me vino fue de eso. Cuando yo era instrumentadora quirúrgica, nosotros hacíamos mucho estudio clínico. Y cuando tú hacías un estudio clínico también en visita médica para el uso de medicamentos y demás, encontrabas con que habían muchos diagnósticos que se hacían con imagen térmica. Mm. De hecho, hace poco contaba eso, que por ejemplo para el examen de mama, hay un examen de mama para el cáncer de mama que es con imagen térmica. Entonces, yo encontré en la imagen térmica una forma de comunicar algo sin palabras, ¿sí? La imagen térmica nos sirve para muchas cosas, nos muestra emociones, como por ejemplo en el beso, que estás mostrando pasión, estás mostrando, bueno, en el que tú mostrabas del helado, que ese para mí es como mi pecadito porque yo soy adicta al helado, me encanta. Entonces yo decía, yo quiero mostrar como ese caprichito que tengo yo con el tema de la comida y era mostrarlo así. Muestra la pieza de vacío, la pieza de vacío es una pieza muy diciente, por ejemplo, es una pieza que la pensé muchísimo porque era una obra que mostraba una pérdida, ¿no? Mm. No sé si la recuerdan, es una obra que está un niño con su hermanito menor en brazos y el niño está Sí, muerto. sí. Esta obra hace parte de la colección del Museo del Vidrio. Y esta pieza, por ejemplo, yo decía, yo quiero comunicar eso porque en ese momento yo acababa de perder a un familiar por la pandemia, pero no quería ser morbosa. Y en la imagen térmica encontré eso, encontré la forma de comunicar eso, pero de forma respetuosa. Entonces, para mí la imagen térmica es como un tema de energía, un tema de conexión. Esta última pieza que se va a exponer el jueves en Intersección, por ejemplo, que se llama Lazos de una lactancia, es una pieza que muestra la conexión entre la mamá y el bebé, una conexión que no muchas veces se reconoce y es a través de ese cambio térmico, ¿no? De esa leche materna que la mamá le da a su hijo porque es vital. Entonces, ese tipo de cosas yo sentí que a través de la imagen térmica podía comunicarlas. Mm. Ya, de allí la paleta térmica. Sí, tal cual, o sea, así nació. Ok, ya. Tú sabes que en tu obra yo veo
esa fuerza cromática, no tanto del expresionismo alemán, sino más que todo del fauvismo francés. Ujú. Entonces, yo quería saber, tú mencionaste allí unos artistas que jugaron un papel importante en tu formación, pero quería saber si algún fauvista francés, si realmente estudiaste el color de los fauvistas o no. Te voy a ser honesta. Claramente, pues por la formación académica que uno tiene en artes, pues conoces muchos artistas, conoces muchos movimientos y demás, pero yo la parte de inspiración mía tiene que ver mucho con el artista contemporáneo, tiene que ver mucho con lo que veo día a día. Y yo soy una persona que intento nutrirme mucho por lo que hacen en este momento los artistas. Entonces, yo absorbo de Instagram muchas imágenes, absorbo de mi día a día muchas cosas y claramente a veces encuentro que lo que tú decías, o sea, que indirectamente uno tiene una conexión con ese tipo de movimientos artísticos, o sea, es algo Sí, inevitable. De hecho, hay un artista catalán que su paleta me llamaba mucho la atención. De hecho, era muy curioso porque manejaba los colores, pero por separado. El azul oscuro, el rojo oscuro, no los mezclaba, pero eso generaba en mí como una conexión y seguramente eso hizo que mi obra resultara también en tonos tan particulares como esos, ¿no? Porque de hecho la paleta térmica tiene muchas variedades, o sea, hay paleta térmica con morados, hay paleta térmica, bueno, y la mía es esta. sí, o sea, Entonces, yo tú soy has, una esponja, sí, yo sí, absorbo de todo el mundo. sí, y eso es importante, es decir, un artista, o sea, todo verdadero artista o todo buen artista tiene que ser, así como dices tú, una esponja, estar absorbiendo, investigando, indagando, tomando aquí y allá, tiene que estar en una constante búsqueda, ¿no? Yo Sí, siempre digo que un artista visual es como un científico en un laboratorio, pues estar constantemente en búsqueda, experimentando, ensayo y error. Para mí ujú, así tal tal cual es cual. un artista. Total. Eh, Y mira, algo que hago yo, por ejemplo, es que yo respeto mucho el conocimiento del que está empezando y del que va más adelante que nosotros. O sea, a mí me han enseñado, cuando yo entré a la universidad, la UIS, a estudiar artes, yo tenía ya 28 años y mis compañeros tenían 16 añitos, 17 años, eran chiquitos, yo era la mayorcita. Y ya, esos muchachos me enseñaban un montón de cosas. Yo decía, uy, qué impresión. O sea, entonces uno constantemente está aprendiendo de todo el mundo, de la gente sí, que no pertenece al arte también. Sí. claro. Entonces, pues yo trato de aprovechar siempre eso. Sí, claro, y es evidente en esto porque tú aprovechaste tu formación académica en el área de la salud para desarrollar una propuesta estética muy original, con una técnica también muy propia. Eh, ahora, yo he visto por allí en un video cómo trabajas, pero quisiera Ujú. que hay una pregunta que generalmente le formulamos a nuestro invitado, es, ¿en tu proceso creativo tienes alguna manera especial de trabajar en tu taller? Bueno, mm, mi obra nace del concepto, de la idea que quiero comunicar. En este proceso no me demoro nada, la verdad como soy necia, como soy intensa, como soy de revoluciones a mil, entonces mis ideas son como muy, de hecho a veces cometo el error de perderme un poquito en el arte y eso hace que me desconecto de las demás cosas que se supone que debería estar haciendo, como hablar con unos amigos, estar en una cena o algo así. Entonces yo estoy todo el tiempo conectada en el celular y escribo las ideas, ¿no? Entonces quiero hacer esto, entonces la anoto. Cuando yo ya llego con esta idea a mi taller, empiezo inmediatamente a pensar, bueno, listo, la idea es esta, ¿qué soporte me funcionaría para esa idea? Porque claramente el soporte, las dimensiones y demás dependen de lo que tú quieres comunicar, ¿no? Entonces, así es como yo empiezo. En el proceso ya de crear la pieza en hilos, soy súper minuciosa, meticulosa, aprendí a ser paciente porque
así como hablo, soy normalmente, voy rapidísimo en todo, y en mi taller soy lo contrario. En mi taller pongo música súper suavecita. De hecho, tengo compañeros y amigos a los que quiero mucho en artes que me han acompañado en estos procesos a veces y son como, ay, no, es que yo me relajo viéndote trabajar, pero yo no podría trabajar con esa música. Y yo digo, me toca, si yo pongo otra música haciendo esto, no me concentro. Entonces sí, en ese proceso de hilos sí soy como muy minuciosa, muy pausada. Eh, Me toca dedicarle tiempo porque es mucho el tiempo que le dedico a cada pieza, pero no, lo disfruto muchísimo, que es lo De, importante. de- de hecho, en ese video veo que tú actúas como un médico quirúrgico, te pones los guantes, utilizas un instrumento Sí, como el es muy curioso. escalpelo. Sí, 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 sí. Entonces, Sí, pero mira que eso lo empecé a hacer no por ser instrumentadora, sino porque, o sea, yo soy de las que voy probando, ¿no? Entonces, ya, inicialmente se me quedaba todo el pegamento en las manos y eso era súper ok, incómodo. Yo ya, utilizo cola o pegamento de madera, entonces es un pegamento muy fuerte, incómodo a morir. Entonces dije, no, voy a usar guantes. Además que tengo una condición dermatológica, yo sufro de dermatitis en las manos, ya, entonces me toca cuidarme. Entonces dije, bueno, me toca usar guantes. Por otro lado, como son hilos y es ya, por juxtaposición, me toca ajá. ser como muy finita en lo que voy haciendo. Me tocaba usar pinzas, o sea, de verdad que fue sin querer queriendo. Y a veces utilizo una aguja Mm, plana mm. para poder ir como acomodando cada cosita. Oh, Entonces, eso fue lo que me llevó a trabajar de esa manera. La oh, comodidad, por decirlo de alguna manera. ok, sí, de verdad que interesante. Ahora, Angélica, ¿cuáles serían las tres palabras con las que describirías tu trabajo artístico? Dios mío. Eh, Definitivamente es íntimo, es un trabajo muy íntimo. O sea, yo siento que la imagen térmica es casi una radiografía, Mm, que te muestra cosas que tú no quieres contar. Ok. Eh, Muchas veces me ha pasado que la gente se para enfrente de una de mis piezas y empieza a describirla y yo me empiezo como a intimidar y me achanto porque empiezo a ver que están diciendo cosas que yo no sabía que estaba comunicando, pero que las pensé. Entonces es muy íntima. Definitivamente es muy expresionista, o sea, Ujú. la imagen genera una expresión impresionante. Y por otro lado, muy minuciosa, demasiado minuciosa, o sea, lo que tú decías ahorita, hay mucha gente que ve mis obras en imágenes y dicen, es pintura. mm, Ujú. Ay, qué chévere lo pictórico. Y cuando van a la exposición, se pegan a la obra y ven los hilos y es, oye, pero ¿cómo colocan este hilo allí y esto acá? Entonces sí, definitivamente soy minuciosa. Sí, he visto también en algunos trabajos, incluso en estos que están acá que están presentándose en la plataforma de arte original, Ujú. que hay así como fragmentos de Sí, de tu rostro, de de mi ti. identidad. mm. Sí, 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 sí. Son sí. autorretratos. Sí, Mm, sí, sí. sí, esta pieza, todas las obras en general, yo creo que los artistas intentamos a veces comunicar lo que nos rodea, pero siempre caemos en algo personal, o casi siempre, por lo menos yo tiendo mucho a eso. Entonces, esta pieza de fragmentos de una identidad que consta Eh, de tres fragmentos, ujú. es parte de mi cédula, de mi documento de identidad de Colombia. Ok. Y salió porque yo estaba agotada, o sea, yo soy antes de la pandemia, era las personas que yo salía sin nada. O sea, yo no llevaba documentos, yo no llevaba nada. Y en la pandemia me tocaba cargar con esta cédula para arriba y para abajo y se me volvió una cosa insoportable. Ahorita ya me acostumbré, pero en ese momento era una frustración. Yo sentía como si ese documento fuera más importante que yo, ¿sí? O sea, como si mi presencia se hubiera en algún punto desvanecido.
Y me hubieran dicho, lo que importa es ese papelito. Si usted no muestra ese papelito, entonces usted no es nadie. Y entonces dije, uy, tengo que sacar esta frustración de alguna manera y ¡pum! Salió esa pieza. Así Ya, fue. qué interesante. No sé si Su tenga alguna pregunta o nuestros invitados, porque ya estamos En los en preguntas, ¿verdad? sí, en el tiempo. No Bueno, sé si es, si hay alguien que quiere comentar, bueno, preguntar algo a Angélica, ahora es su oportunidad. Bueno, yo tengo una pregunta como más práctica. Si uno tiene sus obras en parte de su colección en la casa y son hilos, ¿cómo lo cuida? Como la obra, Ok. ¿cómo lo preserva? Ujú. Yo las piezas las barnizo con spray. Ah, ok. Entonces, este barniz es un protector Ujú. impresionante. Ajá. Además, el pegamento que yo utilizo es súper fuerte, o sea, eso no lo despega a nadie. Y con ya, respecto a la parte de afuera, tú puedes simplemente hacer lo típico que haces con una obra de óleo, pasar un paño limpio y Ujú. no hay problema. Y los hilos sueltos, pues son hilos sueltos. Entonces, de hecho, yo trabajo los hilos como si fueran mi cabello. Yo los ah, ok, plancho, yo los peino, yo los así, tal cual. ya, Los ok, consiento. Ah, ok, ok. Súper. qué interesante. Bueno, entonces si hay Oh, alguien que está interesado en las obras de Angélica, ya sabe cómo preservarlo. Ay, sí, sí, sí. Y de paso quiero aprovechar ahora que estamos aquí para invitarlos a la inauguración que tenemos el jueves, que de hecho es un orgullo para mí contarles a todos pues que hay dos artistas de arte original que me están acompañando en este proyecto, que son Mari Ménez y Sharon Padilla. ajá, Y si Dios quiere, se van a unir otros artistas de este proyecto también, que ojalá sea así. Este proyecto es un proyecto internacional que estamos compartiendo, como decía José, con Cataluña. Va a ser en Bucaramanga el 7 de abril a las 7 de la noche, así que están todos súper invitados si están en Bucaramanga. Yo voy a transmitirlo a través de mi red social para los que no estén. ok, Entonces espero que qué lo bueno. puedan ver. Ok. Gracias, gracias. Los que De no están verdad, Angélica, que un pueden. placer haberte tenido, perdón, de haberte tenido en nuestro espacio. Es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Angélica. Me encantan sus obras y qué interesante escuchar tu historia. Y pues Ay, no, gracias. estaremos en tu live del 7 de abril. Claro que sí, súper invitados. Gracias por la invitación y gracias por esos espacios porque esos espacios nos nutren muchísimo a los artistas y a la industria del arte. Qué chévere que se dé esta oportunidad para compartir con la gente. Nos Qué encanta rico. escuchar las historias de los artistas. Bueno, Ok, pues, muchas gracias a chao, los Angélica. participantes y buenas noches. Que todos descansen. Buenas Hasta noches. luego y gracias a todos. Que estén muy Hasta luego. bien. Chao. Chao, Gracias. chao. Chao, pues.